Bueno, vamos a tener una conversación con ellas dos, que son efectivamente parte de ese grupo que inicia la fotografía contemporánea en el Perú, pero como suele suceder en todos los países, estas cosas no nacen de cero, no es el efecto de adanismo, que de repente en finales de los 70 aparece un grupo y se inventa la fotografía contemporánea. Ya la fotografía peruana ha tenido un periodo extraordinario, con unos nombres que son los que más descollan de los numerosos estudios que se fueron montando tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. En Lima estuvieron Curret y Garrot, y en Arequipa estuvieron Max de Vargas y toda una serie de estudios que competían en calidad, en recursos, en fondos, etc. Y en uno de ellos, en Arequipa, nos vamos a centrar en Arequipa, y ahora entenderán por qué, es donde tenía el estudio Max de Vargas. Y él era un especialista en retratos, pero también de las fotografías suyas, que ahora es cuando se van conociendo más. Yo la primera vez que fui al Perú en el 89 se hablaba de Max de Vargas, pero había muy pocas cosas conocidas de Max de Vargas. Había una que tenía Lombardi, que decía que podía ser, algo que quedaba en las casas, Sí, era muy etcétera. impreciso todo. Pero una excelente labor de los historiadores locales, entre ellos Andrés Garay y Jorge Villacorta, pues han estado trabajando en la ciudad de Arequipa, buscando archivos, recuperando imágenes, etcétera, etcétera, y algunas de ellas yo creo que están en la colección de Jan Mulder, y como las de otros fotógrafos que, como se hacía en todo el mundo, ahora tienen muy cerquita de acá, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una exposición de Jean Laurent, que es como tú, que cuando se instaló en España fue Juan Laurent. Pues, y como algunos de los fotógrafos, Curret, uno de ellos, documentaban, registraban todas las grandes construcciones, las grandes obras civiles, y asimismo fotografiaban parte del patrimonio del país. Algunas de esas cosas tenían como destino álbumes que en algunos casos se presentaban a exposiciones universales, como fue el caso de Laurent en España, y en otros casos se quedaban como documentación para las instituciones públicas, o se vendían como postales, que es otro de los fenómenos de la fotografía en el siglo XIX, la aparición de postales. El Max de Vargas simultaneó varias cosas: esa fotografía de registro, la fotografía de retrato en estudio y las postales, aprovechando que Arequipa está relativamente cerca de uno de los lagos navegables más altos del mundo, que es el Titicaca. Aprovechaban estas imágenes pintorescas en el sentido de las artes plásticas, con los indios huros navegando en lanchitas que construían ellos mismos con juncos de la ribera del lago Titicaca. Subió también hacia los Andes y estuvo fotografiando ruinas incas con personajes que pertenecían a las comunidades quechuas, o en la zona del Titicaca a las aymaras, y fue publicando una serie de postales, etc. En esa zona del lago Titicaca se instaló una mina, como sabrán muchos de ustedes, de la misma manera que en España el Producto Interior Bruto, la partida más importante que tenemos es la de turismo. Para el Perú es la minería, y a principios del siglo XX, muy cerca de una aldea que hay gente que dice que es aymara, otros quechua, no está claro, podría ser una mezcla de las dos cosas, trabajaba el padre de Martín Chambi, que es un fotógrafo al que veremos ahora, y Martín Chambi tuvo ocasión de conocer a algunos de los fotógrafos que llegaban a la mina
y que, guiados por los ingenieros, iban fotografiando los trabajos que se hacían ahí, incluso otras cosas como fotografías de carne de identidad, etcétera, etcétera. Le gustó tanto el proceso que, llegado a un determinado momento, se lo estoy haciendo todo lo corto que puedo, decidió irse a Arequipa, andando. Y Arequipa está a unos cuantos días de distancia, caminando en las alturas. Llegó a Arequipa y empezó a trabajar en el estudio de Max de Vargas, que a la sazón uno de sus hijos, Alberto Vargas, perdón, es que lo tengo muy chiquitito y ya no me da la vista. Fue a estudiar dibujo a Suiza, creo, y luego a Estados Unidos, y ahí se hizo famosísimo por las Vargas Girls, que luego, durante la Segunda Guerra Mundial, pues amenizaban las ensoñaciones de los soldados que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial. Solo me he podido bajar estas dos porque esto creo que era Pinterest, y me decían que eran imágenes muy duras y que no me dejaban descargarlas. Bueno, eso también es Internet. En ese estudio de Max de Vargas trabajaban dos hermanos que fueron los que acogieron a Martín Chambi bajo su ala para formarlo como fotógrafo. Eran Carlos y Miguel Vargas, que no tenían ninguna vinculación familiar con el dueño del estudio, con Max de Vargas, y eran dos de los fotógrafos que luego se independizaron y montaron un estudio que anda por acá. En el estudio que montaron, independiente ya de Max de Vargas, no solo hacían retratos de estudio, sino que también se hacían exposiciones, como siempre en ese estilo del gabinete del coleccionista, casi con un horror vacui, llenando todas las paredes de cuadros, etcétera, etcétera. Y hicieron algo que en aquella época no era nada habitual, que era fotografiar, hacer nocturnos, con unas cámaras en las que la película era una película extraordinariamente lenta y necesitaba exposiciones larguísimas. Y muchas de las veces iluminaban con los focos de los coches y otras veces con fuego. Exposiciones muy largas que necesitaban de la colaboración de los actores sobrevenidos para colaborar en la realización de la instantánea. También fotografiaban a las actrices, bailarinas que durante la época visitaban la ciudad de Arequipa, que por entonces pasaba por ser la capital cultural del Perú, y allí en el Círculo de Arte es donde se hacían las exposiciones con las nuevas tendencias que llegaban de Estados Unidos y de Europa. Ahí hicieron sus exposiciones los hermanos Vargas, pero también la hizo por primera vez Martín Chambi, siempre en una línea, en un estilo fotográfico que tenía mucho que ver con lo que después se llamó el pictorialismo. Esta es una foto que me gusta mucho, que es Martín Chambi con los hermanos Vargas. No sé el año, pero debe ser 1970, 1969, 60 y algo, ¿no? Más bien. Cerquita del fallecimiento de Martín Chambi. Este es un autorretrato de Martín Chambi. Una vez que ya se fue de Arequipa, tuvo una escala durante 1 año, 2 años en Sicuani, y de Sicuani subió al Cusco y ahí montó su propio estudio, se emancipó. En un primer momento estuvo colaborando con algunos otros fotógrafos y posteriormente incluso también. Algunos de ellos se formaron en su propio estudio y luego se emanciparon y trabajaron como fotógrafos ambulantes, los hermanos Cabrera, que también tienen un trabajo bien interesante. Y Chambi era un apasionado del Perú por razones obvias, porque estamos hablando de un indígena. Yo, las veces que he ido hacia la zona de los Andes, le he preguntado a la gente de allá cómo les gusta que les llamen, si indios o no sé qué. Ellos dicen indígenas, que en España suena un poquito
extraño, ¿no? Parece que se imagina uno los huesos de los dibujos animados en la cabeza. Él, como nativo de las culturas que han vivido históricamente en el Perú, él sentía un amor extraordinario por todo lo que tenía que ver con la memoria de su propia cultura, especialmente la cultura andina. De manera que no solo fotografió en el estudio, también, como hicieron muchos fotógrafos en Latinoamérica y en muchos otros sitios, fotografiaba eventos públicos, desfiles, etcétera, y estuvo fotografiando también paisajes y a las propias comunidades. Este es un autorretrato de él. Esto que tiene en las manos es una placa de cristal, un negativo de cristal de 18 por 24 centímetros. Muchas de sus mejores fotografías están realizadas con esta cámara y, curiosamente, muchas de las mejores están en placas de 18 por 24. Esta es una de las imágenes que pasa por conjugar lo profesional con lo personal, donde se ve la maestría de Chambi a la hora de organizar los grupos, que es una de las características que tiene todo el trabajo profesional de Chambi, la maestría con la que distribuía los personajes para formar grupos que funcionaban muy bien en términos visuales. En el primer plano hay este matrimonio joven donde el novio pasó a ser, muchos años después, el prefecto del Cuzco. De manera que para muchos esta imagen la han conocido como la boda del prefecto del Cuzco, la boda de Gadea, de don Julio Gadea, que después pasó a ser el prefecto del Cuzco. Martín Chambi jugaba mucho con las penumbras y eso es visible en todas sus fotografías porque era un admirador de Rembrandt. De hecho, en la publicidad que insertaba en las revistas locales ponía retratos al estilo Rembrandt. Como buen latino, se publicitaba con algo extranjero. En España se venden las lavadoras diciendo son alemanas. Claro. Si decimos son de Soria, pues todo el mundo se reiría. Entonces compartimos esa... Les voy a pasar muy rápidamente porque Chambi es como mi abuelo sobrevenido. Toda mi relación con Latinoamérica comienza precisamente con Martín Chambi. La primera vez que fui allá, de hecho, me quedé en casa de Mariel, nada más aterrizar, estuvimos un ratito ahí, luego estuvimos recorriendo el país, porque el viaje estaba para ponerme en contacto con la familia Chambi y ser capaces de organizar una muestra acá en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, que luego estuvo 5 años itinerando por Europa. Qué maravilla. Una de las cosas que tiene el archivo de Martín Chambi es que hay veces, ahora que ya prácticamente está escaneado todo el archivo, hay fotografías famosas donde hay una segunda fotografía hecha después de la que se comercializó, en donde aparece el propio Martín Chambi, en este caso con su esposa, y él mismo fotografiaba al grupo y la mayoría de las veces era gente, amigos con los que alternaban como se decía antes, ¿no? Sí. Iban a las chicherías, etcétera, etcétera. Esta es una de las poquísimas fotos que cuando fui para allá existían en copia de época. Se llama Chicha y Sapo, es el juego de la rana de acá, que allá se llama Chicha y Sapo, y que tiene mucho que ver también con algunos pintores de la época que documentaban esa vida cotidiana en el Cusco, y hay algunas escenas pintadas también en las chicherías, que es, no sé si era Ciro Alegría o quién era el que decía que era como la cueva de donde surge la peruanidad, ¿no? Las chicherías del... Sí. Yo lo estoy citando mal, pero es una frase muy bonita. Y fotografiaba siempre con esta dignidad a los propietarios, la cosecha de papas, donde se ve la alegría de la gente, el mestizaje cultural que ya existía en la época, las fiestas tradicionales, la de la Cruz del 3 de mayo, me parece que es. Pintaban las fotografías lo que se llama fotoóleos, pintaban directamente sobre las fotografías.
fotografiaba haciendas, siempre los propietarios estaban en la parte superior, las clases más altas, la iglesia, o sea, el clero, el ejército, Más alto, ¿no? etcétera. Una de las fotografías más icónicas es lo que en su momento se conoció como el gigante de Paruro, que luego, gracias a las investigaciones de un fotógrafo e historiador, Hermann Schwarz, se descubrió que esta fotografía originalmente la hizo Martin Chambi, de este gigante, para publicarla en el diario La Crónica de Lima, y coincidió, esta es la contraportada del periódico, con la muerte de Alejandro Velasco, que era el primer aviador que hizo el recorrido Lima-Cusco. Le dieron la celebración cuando llegó al Cusco, etcétera, etcétera, y al día siguiente de las celebraciones voló de vuelta a Lima, se estrelló y murió. Y justo está uno de esos eventos que también fue cubierto por Martin Chambi, ahí está publicado el gigante. En esas investigaciones descubrieron que el lugar de ser de Paruro era de Yusco. Esto ha sido hace muy poco tiempo, la fotografía fue realizada en 1925 y con gran disgusto para Paruro, pues ahora en el Yusco ya te reciben en la ciudad con una gran pancarta con la fotografía del gigante, etcétera. Esa es parte de la importancia que ha tenido transversal la figura de Martin Chambi en la sociedad peruana. Otra de las fotografías que se hizo famosa fue la que se hizo con Víctor Mendívil, que yo creo que era periodista, si no me equivoco, Víctor Mendívil. Y siempre para exagerar el contraste, nada con ponerle con una persona de... Este era uno de los más altos que había por ahí y que medía 1,80 m, pero él medía del orden de 2,20 m, una cosa así. Por supuesto, viajó con la primera expedición en la que se autorizó a visitar Machu Picchu y realizó una fotografía extensísima en el ámbito profesional, utilizando muchas veces estos estudios improvisados de esos patios que hay a la entrada de las casas tradicionales del Cusco. Este es el retrato de uno de los líderes indigenistas de la época, Miguel Quispe. Esta es otra fotografía icónica de Martin Chambi. Yo decía que iba a ir rápido, pero no me... Ya. Es tanta la fama que Martin Chambi ha ido adquiriendo, no solo en el Perú, sino fuera de su país, que fotógrafos como este fotógrafo argentino han imitado o han tomado como referente una fotografía de Chambi, que es esta del policía arrestando a un niño, para hacer una reinterpretación, un homenaje a Martin Chambi. Y el chaval, que esto pertenece a una serie donde este fotógrafo, que se llama Martín Weber, iba pidiendo por toda Latinoamérica que en un pizarrón escribiera a la gente sus sueños. Y este chavalín quería ser guía de turismo y lo que está utilizando como postal es una fotografía de Martin Chambi de Machu Picchu. Sí. Aquí fotografió Martin Chambi la primera motocicleta del Cuzco, que curiosamente se llamaba Indian. Y cuando uno se acerca a esta fotografía ve que ha borrado del negativo el aparato que se pone para sujetar la moto. La moto. Lo interesante es que hay una fotografía que hizo Martin Chambi inmediatamente después, que es el mismo en esa moto, donde como era de recuerdo para él, pues ya no le eliminó el aparato este, ¿no? Esto es muy habitual y muy interesante en los archivos de Martin Chambi. Iba a decir la omnipresencia, la presencia muy habitual de él dentro de sus fotografías, tanto las de viajes con la familia, como las de viajes con amigos comunes, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo lo que, fíjense, la similitud de esta imagen con aquella primera que les enseñaba de Max de Vargas, nadie aprende de la nada,
obviamente una buena parte de la formación de Martín Chambi. Él mismo lo ha reconocido siempre, o lo reconoció siempre. Él dijo que su arte era arequipeño desde la raíz, y fotografiaba todos los motivos que también era posible comercializar a través de postales, pero sobre todo para ser luego virados a determinados colores, al estilo pictorialista, y ser expuestos. La leyenda dice que Irving Penn llegó al Cusco y pidió prestado el estudio de Martín Chambi para tomar esta fotografía. Hasta ahí es cierto. Lo que es la leyenda es que decían que Irving Penn le dio un soroche, que es el mal de altura, al subir al Cuzco, y tuvo que quedarse así. Entonces la hizo uno de sus ayudantes en el estudio de Chambi. Hasta ahí la leyenda, yo no digo ni que sí ni que no. Y esta es una de las últimas fotografías, bueno, de las fotografías que hizo ya en 35 milímetros Martín Chambi, que yo conocí en la exposición que le hizo el Mali en 2016, que ya se tomó su tiempo el Mali para hacerle una exposición retrospectiva a Martín Chambi. Así es como exponían entonces las fotografías. Esto es en un museo donde está lo que no se ve en la imagen a la izquierda de ustedes, es todos los elementos decorativos que estaban dentro del museo, y le habían dejado como un trozo de panel y ahí colgó todas sus fotografías. Y en esta exposición del Mali reprodujeron, a partir de lo que fueron capaces de rescatar de esas imágenes originales, de esos vintage, de las copias de época, los virados al sepia, al azul, al... Julia, su hija, hablaba del rojo prusiato, pero en realidad el rojo prusiato no existe, es más bien el azul prusiato, creo que es. Y aquí se ve exactamente qué es lo que consideraba Martín Chambi su arte. Esta es la selección que él hacía para exponer. Sin embargo, quienes hemos ido después hemos utilizado algunas de las fotografías de estudio y las hemos subrayado como parte de su autoría como fotógrafo. Ese solapamiento de lo profesional con lo personal es algo absolutamente contemporáneo. En la época estaba perfectamente diferenciado lo que se consideraba arte y lo otro era un trabajo profesional. Estas son copias de él, ¿no? Hechas por él, las copias. Sí, todas estas son copias de época. Y vamos a irnos a partir de ese momento. No es que la fotografía desaparezca en el Perú, pero sí es cierto que toda esa nómina de autores tan numerosa que existía en Lima, en Arequipa y en el Cusco, pasa a diluirse. Los grandes nombres de la fotografía tienen ya que ver con la fotografía de prensa. El otro día estábamos hablando del Chino Domínguez, sí, etcétera, etcétera. Pero la recuperación de la fotografía como arte tiene que ver con este grupo que se forma en 1976. ¿Se hace la primera exposición? No. Se forma en 76, se inaugura el 78, en la galería. Ok. La galería Secuencia. Y ahí es donde les voy a ceder la palabra a ellas dos y les voy a hacer unas cuantas preguntas, porque de ese grupo integrante, pues el fundador, Fernando La Rosa, falleció muy recientemente y ha continuado activo, y muchos de ellos han continuado vinculados a la fotografía, como van a reconocer en algunos de los casos. Pero sí que me gustaría que contaran. Voy a empezar por Mariela Gois, que es una de las que estuvo más cerca de ese núcleo fundador del grupo, para que nos cuentes un poco la historia. Primero, no sé si es una pregunta trampa, ¿por qué se llamaba Secuencia? ¿Quiénes erais los que lo montaron? Bueno, ¿y por qué? Bueno, el gran promotor de esta idea fue Fernando La Rosa, ¿no? Era su idea. Y él logró, bueno, se juntó con varios colegas y consiguió
asociarse con algunos abogados que habían sido sus alumnos también, porque él dictaba clases, ¿no? Y conformó esta asociación cultural que era sin fines de lucro, donde el Ministerio de Economía logró darnos una exoneración de impuestos, o sea, podías pedir una donación y te exoneraban de impuestos a la persona que donaba, ¿no? Entonces todo estaba armado alrededor de eso, ¿no? Pero él fue el de la idea, él consiguió la persona que hizo el logotipo, consiguió la puerta, o sea, todo ha sido su idea, ¿no? Y nosotros, bueno, yo me interesó mucho y apoyé, porque era joven, quería, ¿no? A veces estaba Billy Herr, Javier Silva, todos inicialmente, ¿no? Pero lo que tengo que decir también es que cuando hablamos de Chambi, de Vargas y toda esa gente, cuando yo he hecho fotografía, que empecé en el año 75, yo no tenía idea que existían, o sea, no porque sea un ignorante, sino que no se hablaba mucho, no se sabía, o si de repente se vivías en Arequipa, pero todas esas investigaciones que ha hecho Garay y toda esa gente han sido posteriores, ¿no? Y Villacorta, ¿no? Por suerte, ¿no? Y a lo largo de estar relacionada con una galería una fotogalería dedicada al arte, aparecían investigaciones o gente asociada que investigaba fotógrafos, ¿no? Antiguos. Pero la primera exposición de Chambi la hicieron ustedes. Quiero decir, Sí. él expuso la primera vez en el hotel de la plaza, no la Plaza de Armas. Plaza San Martín. De la de San Martín, el que Hotel pelea Bolívar. la invención de los pisco sours con el otro. El Hotel Bolívar. En el Hotel Bolívar, el Sí. de esta sala. Y ahí hizo su primera exposición en Lima. Pero la primera exposición ya contemporánea la hicieron ustedes en la galería. Lo que pasa es que Fernando, que estaba en relación con Edward Rani, que era el que estaba investigando el archivo de Chambi, logró irse a Cusco para ayudar a copiar por contacto, ¿no? Todas esas placas de vidrio. Entonces lograron traer un grupo para exponer acá, ¿no? Igual se hizo un catálogo, se pidió auspicio y se hizo la exposición, una exposición muy bonita, pero eran contactos de 8x10. ¿Y en qué año fue eso? No me acuerdo, pero creo que ha sido el 78, tiene que haber sido, Sí. porque si hemos inaugurado. Mira, la galería se formó como institución el 76, entre que abrieron cuentas y todo, se inauguró el 78, y no sabía que era, no me acuerdo si era la primera muestra, pero eso habría sido 78 por ahí, ¿no? Okay. Que era una manera de rendir homenaje, Claro. Conectarse con la Además era un tradición, material ¿no? invalorable, ¿no? Que estaba ahí y mostrarlo era pues un plus para todos, ¿no? Entonces se trajo, se imprimieron, se trajeron. Yo creo que era 79. Puede ser. Porque yo llego de estudiar en esta época, o sea, en 79, y encuentro que había esta galería, ¿no? Que fue para mí una maravilla, ¿no? Porque no sabía, el Perú era un sitio en que no se valoraba la fotografía como arte, y entonces encuentro Secuencia Fotogalería y me acuerdo haber asistido a esta muestra de Martín Chambi. O sea que tiene que haber sido en el 79. Yo no sé si la primera muestra fue la de Aaron Siskin, creo. No, digo, la primera exposición de Martín Chambi que se hizo en Lima. La primera muestra de secuencia creo que fue la de Siskin. Lo que pasa es que Fernando La Rosa venía de una tradición de fotografía artística americana, ¿no? Porque había tenido relación con Minor White, que yo nunca conocí. Fernando La Rosa. Sí, es Fernando La Rosa. Y entonces él tenía, y Billy Herr habían sido fotógrafos de publicidad, de varias cosas, y decidieron ser artistas, dejaron todo. Y habían tenido relación con Minor White, que además tenía este grupo Gurdjieff, entonces ellos estaban metidos en eso, habían ido a... ¿Qué es el grupo Gurdjieff? No sé bien. Que acá no se sabe tanto. Es como una secta, ¿no? Sí, no sé, pero creo que usan movimiento, no sé. Sí, es un movimiento medio Bueno, secta, la cosa es que ellos se habían Fotógrafo ido a... flautas. No. Eso aquí se entiende Yo no mejor. sé, porque a mí nunca supe. Pero No, yo Gurdjieff tampoco. es bien conocido, ¿no? No sé. Bueno, Yo ¿La se conoce? lo escuché la primera vez a Montalbetti. bueno, la cosa es que ellos tenían una mística, ¿no? Alrededor de esa procedencia de Gurdjieff. Una mística donde todo era Y Minor místico. White era el... Y Fernando era de los que te ponía el dedo en la llaga y te hacía ver por dónde sacabas tu visión, ¿no? Y entonces nada, y de ahí Mira, ahí estamos, irreconocibles, nosotros hemos aprendido de ahí que es una tradición americana, ¿no? Ahí estamos, qué horror. La dulce juventud. El de en medio soy yo que voy al revés.
Bueno, Aaron cuando vino fue un maravilloso, porque él era muy simpático. Y también otra cosa que iba a decir, que Fernando de la Rosa nos enseñaba el sistema de zonas, que era importante, pero era una pesadilla, porque había que aprender la zona 5. Y tenía que hacer muestras, ¿ya? Que era lo que hacía Bueno, Maynard aprendí, White, ¿no? Era pero el después creador. llegó Aaron y dijo, esas son sonceras, no usen eso. Y nos liberó un poco, ¿no? Sí, eres verdad. Pero esa es toda la gente que puso plata y nada, todo funcionó así y vendíamos, o sea, las muestras se armaban y nosotros éramos Fernando, su asistente en el taller, yo, la esposa de Fernando y no sé quién más, montábamos los marcos, todo. Era de locos. Otra de las cosas que se hizo en secuencia, ahora seguimos con algunos de los participantes, fue secuencia textos, Sí. que era una publicación donde se incluían textos importantes de fotografía que se traducían de las publicaciones fundamentalmente norteamericanas y que desde acá, según supimos en el máster, se copiaban no directamente de los americanos, sino directamente de la revista Las Traducciones. De hecho, Fontcuberta fue Joan Fontcuberta fue el que nombró que algunas de esas traducciones él las utilizó después para que el libro de selección de textos fotográficos, etc. Y aquello vino por la pregunta de si se pagaban derechos por la traducción. Eso fue una conversación pública en la clase y hubo risas generalizadas. Por Se hacía así improvisado, ¿no? Figúrate, ¿no? Sacabas de donde podías para informar. Sí, claro. Pero Mario Montalbetti fue el que estaba primero. Este es Mario Montalbetti. Él era el encargado, pero él escribía a veces una página, después todo lo sacaban de donde podían. ¿Y este quién es? Mirko Lauer. Que también, lo que pasa es que Mirko Lauer era dueño de una editorial hasta ahora que se llama Mosca Azul. Y en algún momento Mirko cuando Fernando se fue a Estados Unidos, porque un día Fernando se fue y dejó todo, tomó la parte de Fernando, alquiló para trabajar ahí, ¿no? Entonces tenía su oficina, entonces era como interesante toda la dinámica creativa que había, ¿no? Y el grupo que se formó ahí, ¿esta es quién? Lauren Shaw, es una americana de Boston que me enseñó a mí en un workshop al norte de Nueva York y vino a Perú. Por poner un poco en contexto, y había sido alumna de Aaron también. Este periodo, tanto en Perú como en España, la situación era muy parecida, por motivos distintos. En el caso español, debido a la dictadura, apenas llegaban libros de fotografía, apenas había galerías de fotografía. Yo siempre, cuando he ido a hacer proyectos en Latinoamérica, yo decía que trabajaba con 3 periferias. Una, la fotografía como periferia del arte, Latinoamérica como periferia y no me acuerdo cuál era la tercera, pero eran 3. Sí, no había materiales, no había nada. No llegaban materiales, no llegaba absolutamente nada, de manera que esa situación del Perú con la española eran absolutamente parejas. Sí. Pero, pero empezaron a desaparecer, entonces traían material húngaro, que era fantástico. Sí. Y los rollos, los papeles, eran hechos en papel forte, me acuerdo. Sí, y nada, hicimos unas fotos lindas igual, o sea, no necesitábamos nada más que tenerlo. ojo, ¿no? La creatividad nada más. Y sin embargo se vendían, porque Fernando La Rosa, que ha ido recopilando todo eso, ¿no? Que él ha ido recopilando mucha documentación, etcétera, y la ha estado publicando su esposa en Facebook. ¿Quién? Frances. Sí, y hablaba de que en una de esas muestras vendieron, de Aaron Siskin, vendieron no sé cuántas. Sí, varias. Incluso mi papá compró y ahora me las heredé porque un día me las regaló, pero están llenas de manchas, no sé qué hacer. Pero por la humedad de Lima. Los hongos de la humedad de Lima. Un grupo de coleccionistas que eran gente alrededor de nosotros, ¿no? Pero compraron buenas cosas, no eran material malo, ¿no? Y estaban orgullosísimos, además. ¿En qué momento ustedes deciden, unos dedicarse profesionalmente ya a otra cosa y otros decidir quedarse en su faceta artística? En tu caso pasaste a la pintura, ¿no? Eso fue paulatino, ¿no? Lo que pasa es que en un momento Fernando de la Rosa se fue del Perú a Estados Unidos, a Nueva York, creo que fue en el 80 y algo. Y yo de ahí decidí, con la ayuda de Aaron Siskin, irme a estudiar arte, porque yo quería estudiar.
Entonces todo el mundo me decía, tienes que estudiar, no puedes ser autodidacta. Entonces Aaron me ayudó, pero antes de eso yo decidí cerrar Secuencia, porque por esas cosas de la juventud que piensas que tienes que proteger el asunto, porque Fernando lo creó, si lo dejamos a pasar, ahorita no pienso así, pero en ese momento, si lo traspasamos, iba a ser... Se iba a convertir no en iba a otra haber cosa. control de lo que fue, ¿no? Claro. Y bueno, yo tenía que pagar un montón de cosas que no tenía plata, pero, o sea, no había la plata, y entonces fui al abogado y le dije, vamos a cerrarlo, ¿no? Casi me comen, pero dije, sabes que yo no puedo seguir con esto, ¿no? El estatus de los grandes nombres de fotografía no tiene en ese sentido mucho que ver ahora mismo. Billy Hare, que era otro de los miembros fundadores, se fue invitado por Minor White y creo que estuvo 2 años en su Eso fue estudio. antes. Eso Antes. antes, Sí, sí, mucho antes pero de la galería. es como si ahora uno se fuera a vivir a casa de Joan Fontcuberta, a Barcelona, Claro, igual que y se queda 2 Fernando, meses ¿no? en el estudio, Claro, 2 claro, años. 2 ¿no? años. Fernando también. Aaron Siskin venía a Lima, ahí estáis en... Esto parece la Plaza de Armas. Aaron, no, esta es la de... Plaza de Martín, creo. San San Martín, Aaron sí. venía, no, el Congreso. Venía cada rato, una vez se quedó en mi casa, en la casa de mi papá. Claro, se alojaban en la casa de los Y estaba fotógrafos. feliz, Sí. porque como le engreía a la empleada, le traía papa frita. O sea, él estaba fascinado, era bien simpático. Pero eso sí, trabajaba todos los días, salía a fotografiar. No, sí, era bonito además, ¿no? Ahí soy yo. Porque Con nos... Javier Con Fantozzi. Qué horror, ahí estamos parados frente a la muestra de Aaron, ¿no? Sí. Qué jóvenes, Dios mío. Y era bonito, todos esos marcos o los teníamos comprados o eran... Alguien nos donó, hicimos... Pero se había que desmontar todo. Esa es la puerta. Sí. Y el Pues, logotipo fue de Claude Dietrich, que era amigo de Fernando, que le regaló el logo, ¿no? O le donó, no sé. Ujú. O sea, todo lo hizo él. Él era el creador de esta idea, ¿no? Estoy yo en la casa de mi papá con Aaron. ¿Y quién, de la misma manera que Fernando empieza a pensar en montar la galería, etcétera, él tenía como una pequeña escuela en donde se iba formando algunos alumnos, etcétera, y una parte de ellos son los que luego lo integran. Algunos eran alumnos, otros, como dice el propio Fernando La Rosa, orbitaban alrededor de la galería, como Mariel Vidal. ¿Qué ocurre después de eso? No, lo que ¿Se pasa es que él suspende? tenía o- una oficina en el centro de Lima, donde él dictaba su taller, su laboratorio. Y ahí dictaba clases de foto. Mm. Y cuando hizo la galería, alquiló este local, que era bien interesante porque tenía un pasillo que era largo, donde era la galería, y atrás había Un tremendo, espacio, ¿no? sí, un tremendo local para tener su oficina, su laboratorio. Sí, yo recuerdo que sí, ahí era que hacía estas lecturas de imágenes. claro, y que, hacía lo mismo, clases y todo. que era una maravilla, ¿no? Porque tú llevabas tu proyecto y hacían estas reuniones y estas reuniones te destripaban, ¿no? Y Fernando, sobre todo, te Me metía el encantaba. dedo en la llaga hasta que te sacaba todo. Pero la de la- gente ya venía de antes, o sea, tenía un grupo de alumnos que apoyaron y que estaban ahí. ¿Y eso continúa después o no? En el momento que se va Fernando y No, se pues deshace porque la él era el galería que hacía después, eso. Yo era muy joven y No, desapareció. yo tenía interés en fotografía, pero cuando fui a se estudiar... quedaron sin escuela de fotografía entonces. No, porque después, No, luego- después O había ya se otra montó gente que algo. enseñaba. Sí. Después hicieron una escuela de fotografía en la Universidad de Lima, Deusto, pero yo ya no tuve nada que ver. Jorge Deusto. Yo me fui a Claro. estudiar artes y mi proceso fue un poco paulatino de ir pasándome a otra cosa, ¿no? Porque esa Pero- cosa que uno cree que sabe todo. pero dice, ese no, ya no sitio, quiero hacer ¿no? foto porque ya sé, voy a hacer otra Mira, cosa. ve, mi primera muestra Terminé como pintando. fotógrafa, Esta es esto de Mariel, ¿ves? que eran secuencias. Bueno, tú las has visto, ¿no? Al final no me has dicho por qué se llamaba secuencia. Yo No. no sé, porque tampoco le puse Es que me nombre. preguntó, yo tampoco Porque sabían sabía. que iban a hacer la exposición de Mariel yo no sé. de la serie Secuencia. Bueno, a mí me gustaría que hablaras un poco de este trabajo. preguntarle a- Me he traído un PDF tuyo A porque Billy. en realidad desde Europa, desde España, se miraba mucho también a Estados Unidos, que era en aquel momento donde salían las líneas de trabajo más importantes. Por supuesto, Francia era otro de los países Claro. y poco más. Alemania no tenía ni mucho menos. la Bueno, claro, importancia yo cuando que hice tiene ese trabajo, pues ahora, ¿no? evidentemente estaba influenciada por Duane Michaels.
Y No. muchos en todos los lados. Pero yo había comenzado antes de conocerlo y luego he seguido también, ¿no? Así un poco. Un Y- segundo, voy con, sí. con tus secuencias y luego lo... Entonces hacía todas esas secuencias. Disculpen. Todos. Era un trabajo que he hecho por muchos años y ahora me apetece hacer una exposición de todo, ¿no? Claro, deberías. O sea, bueno, esos son trabajos de la escuela, evidentemente, ¿no? Con Pero- papeles y... He visto que era, porque hay una perspectiva aquí medio rara, y es como si hubieras puesto una foto grande recortada. Son fotos. Es. Claro. Son fotos. Son fotos ampliadas de un personaje y metido ahí. Por eso es que hay una cosa plana ahí que, Sí, medio raro. que es muy rara, ¿no? Sí, parece un... Pero bueno, yo estuve ahí, estaba en la escuela y hacía secuencias, aparte de otras cosas que hacía para la escuela, ¿no? Esta fue una secuencia, un trabajo para la escuela que me dieron un 10 plus porque fue la secuencia con menos movimiento que había. O sea, abierto los ojos y hacía el mismo movimiento el espectador, ¿no? Ok. Abrir y cerrar los ojos. ¿Ves? Ahí está el papel. Aquí se ve lo de los papeles. Ahí es donde se ve que es el papel, ¿no? Va cayendo el papel. Típico trabajo de escuela, ¿no? Bueno, Pero me parece bien interesante, ¿no? muchos bebimos del Michael, porque era, en aquel momento era el primero que rompía la fotografía en solitario y escribía debajo. Y, Me faltó escribir. Sí, se perdió la sacralidad la fotografía Sí. con Duane Michaels. Sí, en ese bueno, el sentido. gran filósofo de la fotografía, ¿no? Duane Michaels. Bueno, he Perdón, empezado con perdón. estas, pero yo de lo primerito que vi de fotógrafos contemporáneos allí in situ en Lima fue este trabajo de las playas que Sí. se llamó Costa Verde. Cuéntanos Costa un Verde. poco de esto y luego... Bueno, metemos. yo llegaba de estudiar y me encuentro pues en fotogalería, en la secuencia fotogalería, y entonces comienzo a mirar, a ver, dejo un poco la secuencia y comienzo a mirar lo que hay a mi alrededor, ¿no? Entonces la playa es la que más me atrae, ¿no? Y comienzo a fotografiar eso. Estaba un poco perdida, la verdad, porque el cambio era brusco, ¿no? De venir de Europa a Perú. Y entonces esas fotos son las que hice en esa época, ¿no? De las playas. Volviendo a Montalbetti y aquella publicación de secuencia textos, luego él más tarde, cuando ya se deshace todo, hace una crítica de la que todavía se sigue hablando sobre esa generación de fotógrafos, hacia dónde miraban, etcétera, y habla del turismo de clase, que los fotógrafos miraban en una dirección o miraban hacia sitios o lo que había detrás de esa mirada era una posición casi de extranjería, la misma que podríamos tener cualquier Total. europeo que fuera para allá. Entonces, Bueno, de repente, en mi caso, de todas maneras. sí, lo que pasa es que este era de los pocos trabajos en donde los protagonistas es una clase totalmente diferente a la de ustedes, Sí. pero no están robadas las fotos, sino que están hechas mirando a la Mirando a la cara, cara, sí. o sea, con Sí, una sí. relación con el personaje fotografiado de respeto, ¿no? Sí, claro. Bueno, en la costa era más fácil porque siendo de la costa teníamos como más relación, pero por ejemplo cuando yo iba a fotografiar a la sierra no era tan fácil. O sea, yo me acuerdo haber ido a un mercado a fotografiar y atacarme con patatas, ¿no? Sí. Sí, era, pero como, sí,
tirarte porque no entendían eso de que les tomes fotos, ¿no? En la costa era como más asequible. Y curiosamente, Montalbetti en ese artículo, una de las pocas cosas que salvaba era el trabajo que está expuesto en la sala de exposiciones, que es una serie que se llama Chorrillos, que hizo Mariela Gois con una cámara Diana, que para los que estamos en fotografía más o menos sabemos de qué va, pero también me gustaría que hablaras por qué te dio por fotografiar con la cámara esa y mirar hacia donde mirabas, ¿no? Porque, mira, en algún momento, no sé cómo obtuve una cámara de esas, me la regalaron. De juguete, ¿no? Sí, es una cámara de juguete, era, menos. La cosa es que me permitió, pues claro, hasta que la llegué a manejar, perdí un montón de información, porque tenías que poner una cinta negra para que la luz no entrara, revelabas mal. Entonces, hubo un momento en que ya entendías cuál era la técnica. Si había sol, te salía mejor que si estaba nublado. Pero me permitía ir a esos lugares, la playa como Mariel, medio urbana, y nadie me daba bola, porque como era una cámara de juguete, me miraban como decían, ¿qué hace, no? Y yo feliz, porque me metía a todas partes. Y claro, Lima era una ciudad más amable en ese momento, ¿no? Igual era una playa muy popular. Pero no tenía el miedo, siempre he tenido miedo yo de la cámara, que de repente me la ranchen. Bueno. Claro, que solía suceder. Me permitió moverme por sitios bien complicados y nada, y me gustaba el efecto medio borroso que tenía la imagen. Fuera de foco, sí, ¿no? Tanto que ya no puedo fotografiar con otra cosa, pero ya no he vuelto a fotografiar con otra cosa, porque no lo usaría otra vez la cámara, ¿no? Es un tema. Ahora ha salido otra similar que se llama Olga. Sí, pero ya es como repetirme, no sé. Sí. Sí, bueno, fue un fenómeno lo de las cámaras pobres, que se llamaba, sí, en donde pues, se utilizaban precisamente esa indefinición y se convertía como en una gramática reconocible, ¿no? Claro. No tenías el hiperrealismo, ni tenías que ir al sistema no de tenía zonas. Lente, era un pedazo de plástico. Claro. Claro. Y tenía nublado, seminublado y sol. ¿Verdad? Sí. Y distancia, primer plano, ni nada. No, distancia no había. Fijo, además tenías que tomabas y subías un poco para que no corte el encuadre, porque ya sabías tú que si hacías eso salía bien. Me he traído una selección rápida de algunos de los nombres que empezaron a salir después de ese enganche consecuencia y para ir mostrándoselos a ustedes. La que estamos viendo es Milagros de la Torre, probablemente una de las fotógrafas más conocidas y de mayor proyección en los años 90, sobre todo. Y este fue uno de sus primeros trabajos, que ella estuvo estudiando fotografía, pero tuvo una residencia en París. Y el otro día que estaba por acá Milagros, le recordé cómo de repente recibí una invitación del Centro Nacional de la Fotografía de París, que entonces estaba en el Palais de Tokio, con este trabajo de Milagros. Y yo a Milagros la había conocido en el Cusco, muy cerca de la familia Chambi, y de repente me sorprendió que estuviera exponiendo nada menos que en el Centro Nacional de la Fotografía de París. Este trabajo, que se llama Bajo el Sol Negro, es algo que hacían los fotógrafos minuteros en el Cuzco, que los minuteros son esos que todavía se ven en algunos sitios, que te revelaban la foto al momento. Trabajaban con un negativo de papel que revelaban en la parte de abajo, y cuando revelaban el negativo lo ponían, lo fotografiaban de nuevo y eso les daba un positivo. Y lo que hacían los fotógrafos era poner ese color rojo en la imagen, que es un color inactínico para los papeles, es decir, no se oxidan las sales de plata del papel y esa zona se queda más blanca. Y el ponerlo así permitía a la gente que se fotografiaba, que era gente de la sierra, aparecer con la tez más blanca. ¿Verdad? Sí. Y está hecha esa voluntad o ese carácter aspiracional de una determinada clase, que por otro lado ocurre en África, todos los procesos de blanqueamiento, etcétera, o todo lo que dicen en broma en Cuba de que si
tienes que casarte con alguien más blanco que tú sí. para mejorar La la raza de la familia, etcétera, etcétera. Está muy bien contado con esta serie que hacía mucho tiempo que no se exponía y que ha estado en Arco Perú, en una de las galerías, en la Galería Rolf Argentina, que llevaba el trabajo de Milagros de la Torre. Uno de los más conocidos fue el que realizó a partir de las pruebas físicas que se retenían en los juzgados para ser presentadas luego ya ante la corte. Una bandera requisada a Sendero Luminoso, la máscara de un ladrón habitual en la época. Si ven la exposición de abajo y ven el trabajo de Billy Herr de paisajes, verán que tiene como una orla circular también, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo vistos de fuera, desde fuera, parece que son como ecos, como una cierta sintonía, una sincronía, no sé si deliberada o no, con los trabajos de los que podemos llamar pioneros, ¿no? Muchos de los críticos, hablando del trabajo sobre todo de Billy Herr y de Fernando La Rosa, hablan de que la fotografía, el paisaje no existía como tema dentro de la pintura peruana, y son estos fotógrafos quienes reinventan el paisaje, lo incluyen como temática contemporánea de los artistas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora el paisaje ha atravesado todo tipo de disciplinas en Perú y es absolutamente habitual verlo. Pero sí es cierto que ellos le otorgan esa reinvención precisamente a esta. Luego Milagros se fue a vivir a México, estuvo una temporada en México y finalmente recaló en Nueva York, donde sigue viviendo. Muchos de los artistas que están participando en Arco en este año viven en España, en Berlín, en Estados Unidos. Pues el movimiento natural que está haciendo todos los artistas en todo el mundo. Artistas Esa serie se llama Los Pasos Perdidos, ¿no? Los Pasos Perdidos, que es un nombre extraño. Creo que es el nombre del lugar Acá en el Congreso, hay un pasillo que le llaman el de los Pasos Perdidos. Y yo creo que esto debe ser algo similar. Pues yo al principio me sonaba el libro de Alejo Carpentier sobre la selva, y claro, esto no tenía nada que ver. Pero no sé por qué se llama así, pero así se llama. Porque yo creo que Milagros, su padre era juez y tuvo mucha relación con la carrera judicial y obviamente con los escenarios de los juicios. Y también supongo que eso le daría una cierta facilidad para obtener permisos y fotografiar todas estas cosas, ¿no? Otro de los trabajos iniciales de Roberto Huarcaya, que es otro de los que es un tipo joven, tiene 60 años, como yo. Joven y fuerte. Como yo. Y este es uno de los muchos trabajos que ha hecho Roberto Huarcaya. Roberto Huarcaya ha ido pisando, tocando un montón de técnicas diferentes. Es uno de los fotógrafos en ese sentido más libres, ¿no? Como que no ha tenido el peso de tener una determinada gramática que lo identificara. Ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Ahora está haciendo fotogramas. También, ¿no? De ahí sale. Sí. Y lo que hace es un trabajo de identidad. A partir de encontrar, él estuvo trabajando en un centro de salud mental, famosísimo en Lima, enorme, y ahí hizo uno de sus... el otro. El Arco Herrera. Sí. Y en una de estas, no me sé la historia, pero lo que se suele conservar de esos fetos que nacen anticipadamente con defectos, etcétera, etcétera, él lo utiliza, ese guiño, para fotografiarse él, a su padre y a su abuelo. Qué increíble. Es una fotografía real, o sea, los convencía para meterse en el vaso y ponerse también como una figura extraña, ¿no? Como una identidad extraña. El tema de la identidad es otro de los temas transversales en Latinoamérica por todos los mestizajes de diferentes tipos que se han hecho allá, de manera que es muy frecuente verlo
en las temáticas de muchos autores latinoamericanos, ¿no? Luego se ha pasado a hacer fotogramas, donde instala estos papeles fotográficos en la selva, que tienen 30 metros de largo, y con ellos hace estas imágenes. Esto es una palmera. Y están hechos allí directamente en la selva. Y está haciendo fotogramas de fotógrafos ahora, ¿no? Está haciendo retratos de fotógrafos y de gente vinculada a la fotografía, sobre todo que hayan tenido relación con Latinoamérica. Pero fotogramas. Sí, sí, fotogramas. O sea, te pones tumbado sobre un papel en el suelo, tú eliges la posición y él te... Lo más raro es que cuando ves el flashazo. resultado, no puedes creerlo porque no tiene nada que ver con la posición que estabas. Es como, él me hizo uno que parece que estuviera bailando y yo estaba echada, ¿no? Es raro, ¿verdad? Interesante. Cecilia Paredes se fue bien joven de Lima, se fue a vivir un tiempo, 2 o 3 años, a México, después estuvo casi 20 años en Costa Rica y ahora está viviendo en Filadelfia, en Estados Unidos. Y ella casi siempre ha hecho una suerte de foto performance, es ella misma la que aparece en sus fotografías. El tema que atraviesa todo su trabajo es la historia, la religión, lo femenino, las mitologías, etcétera, etcétera. Juan Enrique Bedoya. También este trabajo, que es de los 90, es algo que se estaba haciendo mucho. En aquel momento estaban muy de moda los Star Twins, que todos estábamos fascinados y que cosían fragmentos de acetatos y utilizaba imágenes que a veces eran suyas, a veces eran encontradas, le añadía texto, había toda esa intención de intervenir sobre el soporte y restarle ese punto de... Y el celo era, pero... Claro, era fundamental. Impajaritable. Claro. ¿El qué? Y luego te arruinaba todas las... Como Nelly García también hacía eso. Y luego hay artistas más políticos. Natalia Iguíñez es una de las que conocí en el año 2002. Ya entonces estaba haciendo un trabajo nada habitual, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, que era hablar, aunque fuera periféricamente o elípticamente, de las relaciones entre diferentes clases sociales. Y ella fotografía a las señoras de la casa o a algún personaje de la gente que vive allá con las mujeres que trabajan en esa misma casa. En algunos casos es complicado, ¿eh? En algunos casos no sabe quién es Exacto, la señora. ¿quién es quién? Lo que habla, es parte de lo que tiene la fotografía, que uno lo lee, interpreta a partir de lo que tiene delante. Y con esta información, esto que normalmente se llaman tipologías o taxonomías, dentro del mundo de la antropología, de la clasificación científica, se repite el fondo y uno se concentra sobre las personas. Y el concentrarse en eso, pues cada uno habla o cada uno extrae las opiniones que quiere. Curiosamente, cuando estaba haciendo ese proyecto de mapas abiertos, en Argentina había otro fotógrafo que estaba haciendo exactamente lo mismo y no se conocían. Se pusieron en contacto, a partir de ahí hicieron una exposición juntos junto a otro que me parece que era venezolano. Y luego yo he ido rascando por ahí, me he encontrado a una fotógrafa libanesa que se dedicó a fotografiar a las familias que se habían exiliado en Estados Unidos. Y la pose era completamente distinta. Allí las señoras siempre posaban sentadas,
el servicio estaba de pie, o sea, el sentido de clase Atrás. era, sí, completamente, la puesta en escena era completamente distinta, ¿no? En cierto sentido, Natalia Igúñiz es muchas de las propuestas que luego ella ha ido haciendo tienen un carácter público, tienen un carácter muy político, en el sentido de puesta en cuestión de muchas de las situaciones con las que se miden las mujeres en la vida cotidiana, que es uno de los temas que está presente en todo su trabajo. De hecho, yo creo que Natalia fue una de las impulsoras de la marcha que se repitió en Buenos Aires, también en Madrid, de Ni Una Menos, y fue ¿sí? una de las impulsoras en Lima, y fue un exitazo de esto. Y ahora también ha estado acá en Madrid y también ha hecho una propuesta que va en esta misma índole. Alfredo Márquez también es un artista que tiene ese tono político en su trabajo. Él lo que hace es hacer una especie de fotograbado que lo hace quemando planchas de acero. También en todo lo que tiene que ver con lo social, Camila Rodrigo, en un trabajo de jovencísima, entonces ella estaba todavía estudiando en el Centro de la Imagen de Lima, hizo las fiestas de su grupo de adolescentes o de jóvenes. Camila ha ido cambiando su manera de fotografiar de esa especie de documentalismo contemporáneo realizado en color hacia tu círculo más cercano, para ir interviniendo directamente sobre el paisaje, jugando con fotografía y con elementos directamente tomados de tierra, rocas, etcétera, pigmentos. No sé si lo conoce alguien, porque me lo mandó hace un mes, una cosa ¿Lo había así. visto? ¿Sí? ¿Esto? Sí. Christian Fuchs también es otro fotógrafo probablemente con menos presencia internacional. Él es descendiente de alemanes, parte de su familia se instaló en Chile y en el Perú, y él lo que ha ido haciendo es algo que se ha hecho mucho en fotografía. Hay Yasumasa Morimura en Japón, por supuesto, Samuel Foso en el Camerún, y la Cindy Sherman habitual. Entonces él lo que hace, es vestirse como sus antepasados y va tomando los cuadros que se conservan en su casa y va rehaciendo esa línea de... Alucinante. Es increíble. Pero sí le han hecho varios documentales de la BBC a él, ¿no? Yo creo que Sí, lo he dicho mal. Yo creo que se le ha visto algunas cosas más fuera del Perú que dentro del Perú. Ah. De hecho, participó en una Sí, exposición en Chile hace relativamente poco. Un momento que me he ido demasiado hacia el otro lado. Camila ha sido una alumna. Camila Rodrigo. Natalia, Alfredo, Camila. Otra de las corrientes que ha tenido éxito ya en el finales de los años 90, principios del siglo XXI, es esta suerte de neoconceptualismo, más alineado con ese espíritu minimalista del conceptualismo norteamericano que con el conceptualismo latinoamericano, que hemos tenido una extraordinaria exposición en el Reina Sofía de Luis Kamnitzer, precisamente de ese tema. Maricel Delgado pertenece a esa corriente más
norteamericana, por así decirlo, más minimalista, y esto que para nosotros es incomprensible es bastante difícil es bastante sencillo de interpretar para los que viven en Lima y durante el invierno salen fuera de Lima por la costa, porque viajando hacia el sur o hacia el norte es a donde se van a las zonas de playa, y durante el verano de allá, insisto siempre durante el verano de allá, porque la primera vez que fui para el Perú fui así, en camisa, en agosto, y me subí al Cuzco y pasé más frío que en toda mi vida, pensando que el verano también era allá en esas fechas. Entonces, durante el invierno, todos estos carteles que están llenos de información sobre venta de apartamentos, sobre 1000 cosas, están absolutamente Publicidad, vacíos. ¿no? Sí. Entonces, el título de la serie es No siempre es verano. Hans Toll es otro de esos fotógrafos que están experimentando continuamente con los soportes. Él trabaja mucho la intervención sobre la copia directamente, llevándoselo a un cierto grado de tridimensionalidad. Philipp Grünberg y Pablo Herr, que es el hijo de Billy Herr, un momento, aunque los dos han hecho trabajos por separado, en que presentaron este trabajo que está realizado en el centro de Lima, en edificios abandonados, y que fue seleccionado para la Bienal de Sao Paulo en el año 2002. Lo que hacían era convertir los espacios de esos edificios abandonados, con esos grandes salones en el interior, y cerraban, taponaban las ventanas y hacían un orificio en una de ellas y convertían esos espacios en cámara oscura. De manera que efectivamente la ciudad salía volteada, lo que es un efecto absolutamente normal en el procedimiento fotográfico, pero tratándose de Lima era como la ciudad al revés, como la ciudad, no solo el edificio estaba abandonado, sino toda la ciudad, todo el centro de la ciudad. En aquel momento estamos hablando de entre el 2000 y el 2002, que es cuando realizan este trabajo, pues es una manera metafórica de cómo la ciudad está puesta de arriba abajo. Ahora hay que decir que una parte del centro en estos últimos años se puede visitar, es tranquila, tiene un cierto grado de seguridad, etcétera, etcétera. En ese periodo de los 80s, 90s, era otra cosa. Verán en la exposición un par de panorámicas de Gladys Alvarado, que también su tema ha sido Lima, y esta es otra que no estaba incluida y la he traído para que vean también cómo es esa acumulación de población que ha ido surgiendo en todas las grandes ciudades, ya no solo latinoamericanas. La denominación de favela es porque lo primero que se ha conocido o que ha tenido más fama, más presencia, ha sido las poblaciones, estos barrios en las grandes ciudades brasileras, pero en realidad esto existe en todas las grandes ciudades del mundo por esos desplazamientos masivos de población que por diferentes motivos abandonan sus lugares de origen para ir a la ciudad en la expectativa de mejor calidad de vida. Pero es un cementerio, ¿no? Esta la he puesto aquí porque viendo lo de Gladys Alvarado, que tiene en la exposición el que es uno de los mayores cementerios de Latinoamérica, que está muy cerca del distrito de San Juan del Lurigancho, que también es... Era también un cementerio. No. La anterior. ¿La anterior era un cementerio? Claro, eso es un cementerio. Sí, sí, se ve acá. Mira. Ah, sí, pero están está las cruces. mucho más cerca, toda la ciudad está mucho más cerca. Y el otro, que tiene una estructura muy, muy semejante, todo lo que queda a la vista era cementerio en el año 2014, por lo que dice Gladys, ahora ya están construyendo en esas zonas muy cerquita. Esta es Cecilia Larrabure. Es cierto que los fotógrafos documentales al estilo
norteamericano, europeo, fotografiando en blanco y negro, en Latinoamérica siempre habían tenido un perfil comprometido, social, de denuncia de injusticias, con toda una carga política muy importante, etcétera, etcétera, hasta el punto que era el momento de la teología de la liberación, precisamente también en el Brasil, y en algunos de los coloquios latinoamericanos de fotografía, pues un uruguayo le dio por llamar a la fotografía latinoamericana la fotografía de la liberación, en sintonía con los movimientos que se acercaban a lo social. No había tantos en Lima, probablemente Susana Pastor, Cecilia Larrabure, Daniel Pajuelo, Jaime Razuri, había unos cuantos, pero no había todo lo que se podía sospechar que podía existir de ese tipo de fotografía. Algunos de ellos lo que hacían es trabajar en prensa. Ahora veremos algunos ejemplos. Este es un trabajo que hizo Cecilia sobre lo que se llama la fiesta del cóndor. Del cóndor, ¿no? El Jaguar Fiesta. La Jaguar Fiesta, que se me había ido. Es una especie de mestizaje en donde utilizan un toro y un cóndor. Es la herencia española. Capturan, hay un grupo de personas que suben a las alturas para provocar que el cóndor baje al valle donde no puede remontar el vuelo, ahí lo capturan, rajan el lomo del toro e introducen las garras del cóndor en esa herida y las cosen, de manera que el cóndor no puede escaparse del toro. Ya está prohibido, por suerte. Ya está prohibido eso. Ya lo han prohibido. Y yo, la primera vez que oí eso fue contigo y con Luis. Claro. Porque acababais de llegar de una de estas fiestas. No sé si era Paco Artambo, no sé dónde es, dónde lo hacen. No, no es Paco Artambo. No, no es Paco Artambo. Yo no me acuerdo dónde es. Y bueno, en algunos casos el cóndor a base de picotazos era el que se cargaba al toro y en otros casos era el toro el que lo derribaba y todo eso tenía una significación de futuro para las cosechas o lo que fuera. Vaya usted a saber, ¿no? Más cosas que han estado pasando sobre esa parte que no es la Lima visible del centro, la que se representa en postales, etcétera, etcétera, sino todo lo que tiene que ver alrededor de la ciudad, donde vive pues una parte importantísima de esos 9 millones de personas. Había un fotógrafo ambulante en la misma línea que los fotógrafos ambulantes como los hermanos Cabrera, que se formaron con Martín Chambi, que viajaban por las casas y iban haciendo fotografías, como los fotógrafos ambulantes que había en el Retiro y que tomaban fotografías a las parejas que se metían en el parque, etcétera, etcétera. Que es lo que se pensaban mis padres que iba a hacer yo cuando les dije que abandonaba arquitectura y que quería ser fotógrafo. Se pensaban que me iba a ir al retiro a hacer fotos a las parejas. Qué risa. Comprendo su desesperación. Lo que no saben es que acabé haciendo eso, pero en el Parque del Oeste con los universitarios. Y una parte del equipo me lo compré así. Bueno, Félix Torres es uno de estos fotógrafos ambulantes del distrito de San Juan de Lurigancho, creo que es. Y pues tiene toda una colección de fotografías que forman parte de su trabajo. Todo es fotografía personal, profesional. Y ha pasado con él, como ha pasado con otros fotógrafos. Está el caso del mexicano, que no me acuerdo ahora mismo, el de los accidentes de coche y los asesinatos. Está una especie de Willy. Según el modelo de Willy, era este mexicano, y también eso mirado desde Estados Unidos, desde Europa, pues tiene ese toque exótico que reúne esa sensación ahora casi irreproducible de veracidad en lo que está ocurriendo y con unos personajes que no tienen nada que ver con el mundo en que habitamos nosotros, ¿no? Metinides, eso es. Y con Félix Torres ha pasado algo así. Un curador, que es esa otra figura del descubridor, que pone en valor uno de estos archivos a partir de unas determinadas características del archivo y que pueden funcionar
normalmente en un país distante o sea, funciona peor. Digamos que el libro no se vendería tanto en San Juan del Lurigancho que en Nueva York, ¿no? Y bueno, pues es un asunto bien interesante cómo se están recuperando esta gente que no ha estado vinculada al mundo del arte y sin embargo están ahí inscritos, y todo eso suscita una conversación, ahora que está de moda hablar de eso, distinta. Estamos hablando de fotografías, estamos hablando de imágenes, el término de arte ya se está dejando en un lateral y estamos hablando de otras cosas, y el archivo de Nicolás Torres pues es bien interesante para hablar de eso, ¿no? En España tenemos un fenómeno semejante con Virgilio Viéitez, un fotógrafo ambulante de Galicia en los años 60 y anteriores, y que también ha tenido ese tipo de reutilización o de rescate, etc. Daniel Pajuelo, que también está dentro de la exposición, forma parte de un colectivo que ahora les voy a mostrar, de un proyecto que les voy a mostrar. Daniel Pajuelo, toda su fotografía estuvo realizada en Lima, y fue así porque él formó parte de un proyecto que se llamó TAFOS, Talleres de Fotografía Social, que puso en marcha un fotógrafo alemán, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Todo el archivo de TAFOS está. Thomas algo. Müller. Thomas Müller. Están grabando. Todo el archivo de TAFOS está conservado en la Universidad, en la Católica de Lima, en la universidad. La custodia la lleva Susana Pastor, el departamento de Susana Pastor, y curiosamente una parte de ese archivo, de las copias, está en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería. Las compró en su momento el director, o fue una donación o algo así, y una parte de ese archivo lo tienen en el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería. Ahí están grabando, ¿no? Sí, sí. Todo este trabajo parte de, en lugar de un fotógrafo ir por las comunidades fotografiando las necesidades, las precariedades, etcétera, de las comunidades o la vida de la comunidad, este tipo entendió que el ejercicio ético más importante que se podía hacer no era fotografiar a la gente de otra clase social de una determinada manera, bajando el punto de vista o lo que fuera, sino dejándoles las cámaras y que fueran ellos quienes se fotografiaran. De ahí viene ese concepto de que el primer paso para el acceso a la dignidad pasa por la autorrepresentación, es decir, no estamos en manos de que alguien nos defina fotografiándonos, sino que nosotros decidimos qué imagen tenemos que dar de nosotros mismos, ¿no? Y en ese proceso se apuntó Daniel Pajuelo y hizo un trabajo extraordinario dentro de Lima, con la mala suerte de que tuvo un tumor cerebral y murió con 36, 37 años. Y el archivo también ha sido rescatado por ese grupo de profesores del Departamento de Audiovisual o de Periodismo de la Católica, y han recuperado el archivo, han hecho una publicación, se hicieron varias exposiciones dentro de la ciudad de Lima, etcétera, ¿no? Esta se llama Castigando al abusivo. Es un abusador de menores. Y como muchas comunidades en México, algunas de las peruanas tienen un sistema legal que se basa en lo que ellos llaman el costumbre, que es siguen sus propias reglas dentro de la comunidad, ¿no? Bueno, se llama el costumbre en México. Te pueden linchar también. Sí. Hasta ahora. Y en Guatemala también se hacía, etcétera. Sí. Entonces, algunos trabajaban en esas comunidades porque vivían allá, otros trabajaron en Lima, otros en las mineras, en las minerías. Y esta es una foto que es bien interesante porque me recuerda muchísimo a ese otro fotógrafo de minas. Échame una mano.
uno de mis fotógrafos preferidos, que estuvo fotografiando... Salgado. No, peruano, Ah. también un fotógrafo profesional de los años 30, un poquito posterior a... Huancayo. ¿Eh? Que trabajaba en Huancayo. Pues creo que sí. Rodríguez. Sí, sí. Rodríguez, sí. Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez. Un fotógrafo extraordinario. Lamentablemente una buena parte de su trabajo que estaba hecho en placas de cristal se vendió perdió. al peso como cristal. Por otra parte, como muchos archivos españoles han acabado o en la basura o al peso vendido como cristal, ¿no? Y él tiene una foto del entierro de un minero con la misma distribución, con el mismo respeto que se le daba a los fotógrafos en estos momentos y con esa distribución semicircular, ¿no? ¿Y ese archivo dónde está? Tafos también está en la Católica. No, el de Rodríguez. porque- El de Rodríguez está en varios sitios. Hace poco estuve hablando con un antropólogo limeño que está siguiéndole la pista a Sebastián Rodríguez desde hace mucho tiempo. Porque la Y persona está recuperando cosas. que fue al Perú para rescatar ese archivo fue una mujer que se llama Fran Adman, Sí. pero no sé qué pasó, porque ella tenía una beca, creo que de... Fran Adman se lo propuso al director del Museo de Fotografía de Odense en Dinamarca para hacer la exposición. A mí me contactaron porque habíamos hecho el librito aquel, ¿te acuerdas?, de Memoria Visual de los Andes. Pero ella no era dueña del archivo. No. Lo que pasa es que hizo esa investigación y creo que una parte de ese archivo todavía está en manos de Fran Adman. Pero hasta ahí sé. Para no Creo que ella lo enrollarnos tiene. demasiado, esta fotografía que Algún problema hubo. Sí. en realidad es una fotografía que se descargó de este transportador de coca en los Andes de allá, que estaban cruzándolo, y él se hizo un selfie, la policía los capturó, entonces tienen la prueba del delito, armados, etc. Y esta se ha dado a conocer a través de redes sociales, incluso algunos grupos, Musuk y compañía, la han llevado a blanco y negro y la han dramatizado al estilo musuquense, de ponerlo todo súper negro y no sé qué. ¿Pero quién es el...? Nada, es un selfie, el autor es este, y este es un transportador de droga, Ah, ya. De droga. Y se ha hecho un que selfie. están cruzando los... Otro de los... Lo pueden matar. Otros de los colectivos ya estamos acabando, queda muy poquito. Otro de los colectivos que están vinculados precisamente al registro de esa Lima no tan habitual se llama Lima Fotolibre. Hay varios colectivos documentales. Insisto sobre lo documental porque cubre ese hueco que no está tan representado en la muestra de abajo, pero que existe, no con las mismas dimensiones que puede existir en México o en Argentina, pero por supuesto que existe, ¿no? Es un colectivo de fotógrafos que están fotografiando las texturas, por decirlo de alguna manera, de esa Lima. Y curiosamente utilizan en el registro de fachadas un procedimiento que es el de la distribución en mosaico regular de las tipologías de las taxonomías, que pertenece más bien al estilo neoconceptual, ¿no? Cuando ellos están en el otro extremo de ese estilo, ¿no? Eliana Ota es precisamente la que va en esa dirección y hace un trabajo muy similar al de Lima Fotolibre, ¿no? También de fachadas que hablan de esa arquitectura espontánea y lo va presentando como una especie de arqueología de la arquitectura. Es una de casetas de Guachimane, ¿no? Sí, pero esa es... ¿Era ella? Yo creo que sí puede ser de Liana, pero yo creo que no. No, es otra muy joven también. Hizo un ensayo Víctor Beach sobre ella. A ver. Perdón, pero ¿qué hago? Samuel Chambi, que está abajo con estas fotografías que parecen rotcos,
¿Qué hace con terno? Ha hecho este trabajo en Parece la la India, playa de ¿no? Chorrillos, yo creo que es, ¿no? Y, Claro, y lo que ha hecho ha sido vestir con un terno, con un traje, a las personas que se están bañando, Bañando. con una especie de decir, con solo un clic en la ropa cambias la percepción sobre una clase social, ¿no? Y se ha dedicado, lo que pasa es que no lo ha extendido demasiado, por lo menos yo no conozco el final, pero ha hecho eso mismo poniéndole un terno a personas que están durmiendo en el parque, etcétera, etcétera. Jugando al fútbol, así. Ah, eso sí, no lo sabía. Supai Foto es otro de Es los otro. colectivos documentales. Este es Adrián Portugal, que lo tienen abajo con una fotografía, con un escenario en la playa, donde la gente se fotografía. Ese fue su primer libro y este es el segundo libro que publicó sobre Iquitos. Y estos son ya Maravilla. miembros del colectivo de Supai. Es increíble, Surrealista total. pero así es. Sí. En este caso se trata de un trabajo por todos los fotógrafos donde están los personajes, pero siempre tienen un fondo, como en esa polémica que ha habido Con la foto con la famosa foto, pues esto lo lleva haciendo la gente toda la vida. No se lo ha inventado nadie, ¿no? Mira esto. Yo creo, falta muy poquito. Una exposición hablando de la memoria y la relación con la memoria y con los conflictos en los países, que aquí lo tenemos muy cerca por la ausencia es tratar de cerrar esos conflictos, y en el Perú se hizo todo esto a través de la Comisión de Paz o no me acuerdo. La verdad. La Comisión de la Comisión Verdad, de la perdón. Verdad. Sí. Y la fotografía que fue el icono de esa exposición resultante cuando se presentaron los resultados de esa comisión, y se hizo una exposición que curó Mayu Muhammad, y esta fue una de las fotografías que se convirtieron en icono de esa mirada sobre el pasado reciente, violento, trágico que había tenido el Perú durante un periodo larguísimo, larguísimo, aunque fueran 15 años, ya es muchísimo tiempo, con atentados diarios, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las imágenes que formaron parte de la exposición. Esto es negativo, ¿no? ¿Qué? Es negativo. Estos eran los símbolos que dejaba Sendero Luminoso en Negativo. las farolas de la ciudad. ¿Qué? cuando Es dejaban negativo, digo, ¿no? O sea, es... El perro colgado. Y hay otros colectivos que ya han evolucionado en otra dirección, que han crecido más rápidamente en el sentido de sincronizarse con mucho de lo que se estaba haciendo en el documentalismo contemporáneo, que es este colectivo Versus, integrado por Jihan Tubet, Renzo Giraldo y Musuk Nolte, que es una especie de colectivo pop-up. En realidad se creó para una exposición que hizo Claudi Carreras sobre colectivos de fotografía latinoamericana, pero tienen un trabajo muy interesante y en su momento fue muy potente lo que hicieron, y por supuesto cada uno de ellos tiene una carrera en solitario. Esto es yo creo que es el trabajo completo de Flor de Toé, que una parte de él está en la colección Jan Mulder, y hemos colgado unas cuantas de esas fotografías. Aquí lo tienen.
otro jovencísimo fotógrafo, ya todavía de una generación un poquito más joven que el colectivo de Versus, Fernando Criollo. Con un lenguaje muchísimo más sofisticado que el registro documental de finales del siglo XX. Y como está ocurriendo en todo el mundo, hay un montón de artistas contemporáneos que lo que están haciendo es utilizar imágenes. Estábamos en una visita guiada abajo y decía, pues hay muchos fotógrafos que lo que hacen ahora no es salir a la calle con su cámara, esperar a que lo que ellos quieren contar de su ciudad o de la vida ocurra justo cuando ellos salen a la calle delante de la cámara, y lo que hacen es tomar fotografías de archivos, situaciones o miradas estereotipadas sobre la ciudad, tarjetas postales. Nicole Franchi es una de ellas y utiliza postales y con ellas va componiendo toda una serie de ciudades inventadas. Trabaja desde el collage, algo que de repente, después del periodo del modernismo, en el primer tercio del siglo, prácticamente había quedado abandonado, y hay todo un movimiento en muchos países que está recuperando el collage como un lenguaje que les permite contar muchas cosas simultáneamente en el plano de una sola imagen, ¿no? Morphy Jiménez, hemos hablado, yo creo que en Arco Perú, fundamentalmente de Amazonía, un montón de veces, lo que es bien interesante. Y bueno, pues es cierto que hay un montón de artistas que están mirando hacia la Amazonía. El Morphy Jiménez, que también está en la colección de Jan Mulder, hizo un trabajo precisamente en Iquitos, a partir de casi una puesta en escena, en donde él fotografía con una cámara de medio formato, creo que es, o una Hasselblad, perdón, y a partir de ahí colorea casi como si fuera un pintor las imágenes, y lo hace digitalmente. Son imágenes muy espectaculares. Todo es digital, ¿no? Todo absolutamente es digital. Como hacen muchos fotógrafos. Acá lo hace mucho Juan Manuel Caso Prieto, ¿no? Tira en placa, escanea la placa, se hace una copia en papel para saber cuáles son los colores y luego lo pinta después, claro, como a él le dé la gana, ¿no? claro. Y esto es para que lo oigan. Es un chamán, ¿no? Chamán, ¿no? Un chamán. Felipe Esparza es un fotógrafo, pero que se ha ido hacia el vídeo hace mucho tiempo, y ha hecho este vídeo sobre la Amazonía con el sonido de un chamán, con un movimiento muy simple, que es girar la cámara y reproducir las visiones que se tienen con la ayahuasca, etcétera, sin manipular absolutamente nada. Todas las caras que ustedes van viendo por ahí de animales y todo eso, no es que hayamos echado nada en el ambiente, es que están ahí, hay que verlas. Claro. Sin ayahuasca ni nada. Exacto. ¿Cómo? Mira las caras. No, ya sé, pero es por doble. Se supone que cuando tomas ayahuasca tú ves todas esas cosas, pero Ya esas cosas sé, aquí están.
Bueno, lo dejamos ahí y acabamos Muy bueno, con esto para que se queden con el Con el soniquete toda la tarde.